Bueno, pues buenos días. Me encargaron, la verdad que con esto hace años me siento importante, pero bueno. Me recomendaron hacer un poco de conclusiones de este foro, ¿no? Lo voy a hacer un poco a mi manera. Pero en primer lugar, yo, Ignacio, bueno, pues en nombre del foro y en nombre propio agradecerte la organización del foro, que la verdad es que ha sido un foro muy denso, un foro muy interesante. Yo creo que el lema del foro ha sido muy acertado, muy necesario, y yo desde luego me parece que el tema elegido ha sido muy... Un paréntesis antes de que sigas. No me lo agradezcas a mí, porque hay que agradecérselo a Elizabeth y a Susana, que Bueno, son las que lo han organizado. tenía aquí anotado Atan y el equipo. Es Bueno, decir, que sobre todo, todo el sobre equipo. todo el equipo. Soy consciente, además Elizabeth está en contacto permanente y facilita mucho las cosas. Pues eso, muchas gracias. También el sitio, quiero decir, el sitio la verdad es que es acogedor, muy entrañable, nos hemos encontrado muy bien y por eso pues las gracias. Solamente voy a citar algunas de las cosas que se han dicho y que me parecen importantes. Empiezo por la presidenta, por Raquel, que ya nos habló de que estábamos en la era tecnológica, pero resaltó también que era la era de las personas, ¿no? Y me parece importante citar esto. Me parece importante, como decía antes, el lema de los valores en la era digital. Luego Ignacio nos habló mucho de valores y creo que pues el lema lo merece. Y está claro, por lo menos yo lo que anoté, que sin valores no vamos a tener derechos. Que los valores son nuestro valedor principal para conseguir que realmente se ejerzan los derechos de las personas con discapacidad. También dijiste que estamos o vamos a estar en una era de escasez de recursos, por todas las circunstancias que ayer se citaron. También Rafael nos habló que es un momento de reflexiones, que debemos reflexionar. Y estas circunstancias, estos momentos que vivimos, se hablaba de abrazar el momento con mucha precaución, pero que no lo rechacemos. Quiero decir, que seamos conscientes de que no lo podemos rechazar, nuestro sector. Tuvimos la oportunidad también de conocer un poco más el proyecto Vive Libre, con la magnífica exposición que nos hicieron Héctor y Jesús, que es un proyecto, a mi juicio, único. Oye, por lo menos yo no conozco algo similar que tengamos sobre la tecnología al servicio de las personas. Y aquí me viene una reflexión, Ignacio, de decir, vamos a ver, en estos momentos que nos parece un proyecto innovador, interesante, que necesitamos, pues resaltar tu visión cuando empezó este proyecto, ¿no? Quiero decir que hace ya unos cuantos años y que ya pensabas en la necesidad y desde luego fuiste, en ese momento sí que fuiste pionero y valiente, me atrevería a decir yo. Solo una persona como tú, con una entidad de respaldo como ATAN, hubiera sido posible de hacer algo similar. Y desde luego te felicito, os felicito a todos. Pep nos habló de muchas cosas, muy interesante, me quedé. Como te he dicho, voy a ir a visitaros por conocer algunas cosas que me han llamado. Ya lo conocía porque Víctor me había hablado mucho de ti, pero
me quedé con una cosa, aquello de déjame que yo decida cómo gasto el dinero que habéis decidido dedicar a mis apoyos, ¿no? a mis cuidados. Me parece como la parte importante o la parte que yo resaltaría más. Teresa nos habló de muchas cosas, muy interesante la intervención de Teresa, y nos habló nuevamente del tema de valores, nos habló de decadencia precisamente por pérdida de valores. Nos habló de que no estamos preparados para lo que está pasando. Nos habló de la movilización social que ha existido en otros momentos y quizás ahora sea un momento bajo, y ella puso de manifiesto la necesidad de esa movilización y de todos los sectores implicados en esa movilización. Y nos habló de algo importante también, a mi juicio, que son las alianzas. Yo creo que si no hacemos esas alianzas, no avanzaremos, retrocederemos. Y ha habido momentos de mayores alianzas, dejándonos muchas veces de protagonismos, de intereses y tal, y tenemos que volver a esas alianzas, que yo creo que es lo que los va a sacar adelante. Javier nos hablaba de que cada vez hay más gente sola, a pesar de estar en un mundo cada vez más conectado, ¿no? Y hablaba no solamente de las personas mayores, que todos sabemos lo que está pasando, pero también la soledad de las personas jóvenes en muchos casos por las circunstancias, a veces por la tecnología. Y me pareció importante. También nos habló nuevamente de la movilización social. Y ya simplemente para decir, Juan nos decía, y esto también debe hacernos reflexionar, que el sector no está vertebrado para hacer frente a los retos que se nos presentan. Y esto debe hacernos reflexionar. Y a partir de aquí, yo ya termino y solamente decir, bueno, abriremos la palabra a Ignacio y a Eva, que ya ha aceptado el compromiso de... Ya lo tenía aceptado. Ya lo tenías y... Me lo han robado. Bueno, simplemente fue una pequeña demora. Te lo agradezco, pero agradezco el compromiso de que esto, porque ya este es el 22º. Parece increíble cuando aquello, Víctor, creamos aquel foro en Huesca, parece increíble que hayan sido ya 22 y que haya continuado a pesar de la pandemia. Bueno, que lo que quería decir, que la idea es que haya un poco de coloquio, para que todos podamos, pues que tampoco hemos tenido espacios para podernos manifestar en este foro, para que cada uno diga lo que crea oportuno sobre el foro en general o sobre este foro. Y con el tema de conclusiones, que me apuntaba Ignacio, decir, estos son los hechos, estas son las realidades, esto es lo que hay y vuestras son las conclusiones. Y nada más. Ignacio, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, los que estuvisteis ayer ya pudisteis oír el posicionamiento de este predicador, ¿vale? A lo mejor ahora podemos ser un poco más concretos, más explícitos o repasar algunos de los conceptos que estuvimos viendo. Recordáis que por falta de tiempo no me explayé en una diapositiva donde poníamos los 10 factores clave a los que nos tenemos que enfrentar ante este cambio radical de lo que es la vida que estamos viviendo y la sociedad en la que estamos, ¿no? Y el momento histórico que se está produciendo. Hubo un filósofo durante el siglo XX, que a mediados del siglo XX se llamaba Karl Jaspers,
dijo algo así como que en cada momento de la historia la humanidad inventa la teoría de lo que va a hacer. Entonces, si queremos saber hacia dónde nos dirigimos, la que se nos avecina, o qué es lo que nos espera en los próximos años, tenemos que pensar o fijarnos en ese pensamiento que está surgiendo, esas teorías, esos modelos culturales y esos conceptos ideológicos que poco a poco van permeando en la sociedad, ¿no? Por eso ayer quise reflejar esas ideas que mostraban algunos intelectuales de las élites académicas de los Estados Unidos, que son verdaderamente alarmantes, ¿no? Si os fijáis, ahora parece que está muy de moda esto de hablar de las personas, ¿no? Ahora todos somos personas, trabajamos para las personas, ya somos todos indistinguibles porque todos usamos la palabra persona constantemente. A mí no me oiréis decir que somos una organización centrada en las personas, ni que trabajamos por las personas, ni que somos personas que trabajan por personas. Siempre me oiréis decir que somos personas o somos gente que trabaja por los seres humanos. Porque todos estos académicos e intelectuales de las élites académicas de los Estados Unidos, que son los que al final van proyectando, van inculcando esta nueva forma de ver la realidad y que al final nos va permeando a todos, distinguen entre lo que significa ser persona y ser un ser humano, ¿vale? Para ellos no todos los seres humanos son personas. Y algunos, como los que cité ayer, pues entienden que uno deja de ser un ser humano o aquello que caracteriza al ser humano por el mero hecho de tener una lesión cerebral que le haga perder pues esa conciencia de sí mismo o esas facultades que nosotros reconocemos como distintivas de los seres humanos, ¿no? Como si uno dejara de ser mamífero cuando deja de mamar, o como si uno dejara de ser un cuadrúpedo porque le han amputado un brazo. Es decir, uno no deja de ser un ser humano porque sufre una lesión, ¿eh? Pero por eso hicimos ese recorrido a lo largo de las diferentes dimensiones del problema al que nos enfrentamos, ¿no? Primero, el cambio cultural, el cambio de cosmovisión, que viene perfectamente teledirigido, las dificultades para hacer frente a una población radicalmente envejecida, el incremento radical de las necesidades asistenciales que se derivan del envejecimiento y, consecuentemente, el aumento de discapacidad, de cronicidad, de morbilidad y de dependencia, en definitiva, de fragilidad de la población humana, el hecho de que tenemos una sociedad cada vez más enferma en todas las edades, la fragilidad mental de las nuevas generaciones, la pérdida de empatía y valores humanos, es decir, nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. Al final vamos viendo que tenemos un incremento exponencial de las necesidades de apoyo a los seres humanos y no se están incrementando la productividad o la capacidad de generar los recursos que necesitamos para hacer frente a esta situación, ¿no? Y en paralelo se está produciendo una revolución tecnológica que puede ser descomunal, que puede traer unas implicaciones que no nos podemos ni imaginar. Pues por eso puse esos ejemplos de cómo se incrementa exponencialmente la capacidad de computación de datos. Porque en el fondo tenemos que entender que la clave de todo lo que está pasando tiene que ver con el proceso de la información, con esa capacidad de analizar, de recabar datos, analizarlos y generar una inteligencia que pueda cambiar la realidad de las cosas, ¿no? Y hasta ahora, pues, ese incremento exponencial pues, no se manifestaba de una manera tan evidente porque partíamos de cero. Pero ahora cada vez que se duplica esa cantidad, esa capacidad de cómputo de datos y de procesamiento de información, ese nuevo resultado de esa duplicación de ese volumen es brutal. Y cada vez será doblemente brutal. Y entonces, en pocos años,
tendremos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología, va a ser inmanejable, nos va a desbordar y nos va a resultar prácticamente imposible asimilar todas las implicaciones que eso pueda tener. Lo comentaba José Luis, como nosotros esto lo vimos hace muchos años, hace años, porque para nosotros siempre los sistemas de proceso de información han sido un elemento consustancial al trabajo que hacemos, ¿vale? No es un commodity, sino que es un elemento esencial de lo que pueden ser los sistemas operacionales de provisión de servicios a los seres humanos, ¿vale? Por eso, todo ese proyecto de IP Libre, que estuvieron explicando ayer Héctor y Jesús, que desarrollan funcionalidades, desarrollan servicios, sistemas de apoyo a las personas, pero que están pensados desde el principio para, en última instancia, ser una maquinaria, ser un sistema complejo, capaz de captar una miríada de datos sobre las condiciones de la persona y su entorno y generar inteligencia a partir de esos datos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos desde el sector social, lo van a hacer otros. Y no lo van a hacer con los mismos valores ni con las mismas intenciones que nosotros. Por eso puse esos gráficos del algoritmo que predice cuando te queda un año de vida. Por eso puse todos esos gráficos explicando que el último año de vida es cuando más recursos consumimos. Y cómo, y por eso al final de la exposición hablamos de todas estas teorías esotéricas que empiezan ya a convencernos de que no hace falta vivir el último año de vida, ¿vale? Y esto no es más que el principio. Vuelvo a decir la frase de Karl Jaspers. En cada momento de la historia la humanidad inventa la teoría de lo que va a hacer. Así que no dejéis de fijaros en la música que suena. Por eso yo también decía, oye, a lo mejor estamos tan metidos, estamos tocando la música del Titanic porque hablamos de cosas muy bonitas, tenemos proyectos muy ambiciosos, tenemos una serie de conceptos que defendemos como los derechos y una serie de valores que son propios del mundo de la discapacidad, pero fuera, si abrimos la mente, resulta que alguien nos está cambiando el escenario y nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Yo creo que no es solo importante defender a las personas con discapacidad como colectivo, es importante entender que entramos en una era en la que toca defender al ser humano, defender la condición humana, porque el ser humano va a recibir ataques muy fuertes desde algunos planteamientos que van a pretender tirar por la calle en medio a la hora de dar respuesta a una solución que es verdaderamente difícil. Y ante esa falta de capacidad para entender, para diseñar las respuestas ante este entorno radical de cambio en el que estamos viviendo. Bueno, gracias Ignacio. Eva, pues todo tuyo. Gracias, ya sé que de alguna forma usurpamos el foro, pero Ignacio le venía mejor, No, también estaba interesado. Muy bien. Y por eso tú gentilmente y generosamente lo dejaste. Muy bien. Pues nada, yo como ser humano de Palencia, simplemente yo creo que creo que me habéis escuchado hace un ratito, así que creo que no tengo nada más que añadir, simplemente pues que efectivamente nos enfrentamos a retos y que lo que este sector siempre le ha caracterizado es que hemos sido muy valientes y nos hemos ido adaptando a todas las realidades en las que nos hemos encontrado, con lo cual pues seguiremos haciéndolo, seguramente que inyectando una velocidad mayor, porque es verdad que todo va a más velocidad, pero bueno, hablaba antes de las claves de la transformación y entiendo que con compromiso y con visión un poco futura
bueno, pues seamos capaces de solventar aquellas cosas que nos impactan de alrededor. Y nada, pues creo que con mi casco y mi pinganillo de Madonna toca invitaros a Palencia, ¿no? Y a José Luis. Cerramos el foro tan interesante que hemos tenido estos 2 días, que yo tengo que reconocer que me he perdido mucha parte y espero que haya alguien que haya cogido bien nota porque me he perdido algunas cosillas. Y nada, pues empezaremos a soñar con el de Palencia, que podemos pensar en un octubre o noviembre y que intentaremos hacerlo con un proceso participativo que, bueno, pues que últimamente desde Fundación lo entrenamos mucho, que es esto de escuchar, ¿no? Os escucharemos a las entidades a ver cómo podemos diseñar entre todos un foro de innovación en Palencia que responda pues, a nuestras inquietudes, a nuestros retos de futuro y mis compañeros y yo pues, nos pondremos en la tarea de empezar a testar un poco cuáles son las inquietudes del sector para que cuando vayáis a Palencia no solamente pasemos 2 jornadas muy agradables y la verdad es que consolidamos este grupo de relación tan estupenda que hemos hecho y de alianzas y bueno, pues intentaremos responder a vuestras necesidades y vuestras inquietudes en Palencia. Pues así que muchas gracias. emplazados quedáis. Nos vemos en Palencia. Y ya podéis empezar a mandar ideas. Oye, nos gustaría hablar de... sería muy interesante si trajéramos, ¿vale? O sea que entre todos hacemos el próximo foro. No, ¿perdona? No, del menú me encargo yo, no te preocupes. Muy bien. Pues de los alojamientos que no se encargue Estela, o sea, esto es un proceso de co-creación, pero a Estela la vamos a vetar en los alojamientos. No, déjate. No, como seres humanos que somos, necesitamos nuestro confort. Bueno. Sí. No os pasaré las recomendaciones de ese lugar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eva. Nos vemos allá. Y bueno, y ahora, si os parece, podemos abrir, tenemos un rato, un turno de intervenciones para manifestar lo que queráis, porque ha sido, bueno, buen viaje. Adiós. Chao. Ha sido foro en el cual tampoco hemos tenido espacios de participación, ni tan siquiera Víctor he oído hablar en este... No, ahí está Víctor. Intervino a las 10, yo creo, ¿no? Bueno, y Víctor, tienes la palabra. Bueno, por mi parte, felicidades. Teníamos una apuesta de una cena con Ignacio. Ahora la voy a tener que pagar, pero bueno, ¿qué le haremos? Ignacio, escoge el sitio. Yo, la verdad que he disfrutado muchísimo. Creo que el foro pasó su crisis, como no podía ser de otra manera con el tema del COVID, ¿no? Incluso con José Luis decíamos, igual tenemos ya que dedicarnos solo a encuentros de mesa y de charlas, que igual también lo haremos los jubiletas, ¿eh? O sea, la juventud, poner ganas en seguir compartiendo y trabajando. Nos encanta veros con estas ganas, pero nosotros que esperamos poder seguir participando en el foro de innovación social, aunque vayamos metiendo años, pero saber que en paralelo nos montaremos algunas comidas, con tertulia, simposio posterior. O sea, ya procuraremos que también sirvan para generar ideas. Muchas felicidades, Ignacio. Yo creo que el foro de estos 2 días ha sido espléndido. Hemos podido ver, siguiendo la estela del que se organizó en Córdoba, siguiendo la estela del foro no acabado de nacer, visual, vídeo, en Palencia, que ahora será presencial, afortunadamente, ¿no? Pero sí que vamos viendo un cambio radical. O sea, yo creo que está claro que se está produciendo un cambio radical y yo pienso que sí, podemos tener oportunidades para que ese cambio radical no nos pase por encima, no pase por encima de las personas con discapacidad, no pase por encima de los seres humanos en toda su diversidad, pero vayamos con cuidado y no seamos tampoco los más inocentes del pueblo.
O sea, seamos capaces de ver que el poder se va concentrando en el mundo, no a través de procesos democráticos precisamente, sino, y cuando se hace a través de procesos democráticos con un apoyo de plutocracia muy importante, hay amenazas serias de que la acumulación de poder sea todavía más intensa y evidentemente la inteligencia artificial general, que nos apuntó Raúl, puede ser un aliado excelente para esas tendencias de acumulación de poder, de dominio de la humanidad y de empezar a pensar que si no eres hombre o mujer máquina, ya empiezas a contar menos. Puede sonar así un poco distópico, pero yo creo que vale la pena que hagamos esa apuesta que nos está diciendo Ignacio, defender el ser humano por encima de cualquier condición, generar un nuevo humanismo. Y solo citaré, pues Ignacio ha citado a Karl Jaspers, Simone Weil, una mujer muy interesante, filósofa. Si alguien la ha seguido y la ha leído, verá que no digo ninguna barbaridad. Y si no, os la recomiendo vivamente. En Raiciamiento, en una de sus obras, plantea algo que luego han planteado muchas otras personas, pero ella lo hacía en los años 30 y 40 del siglo pasado. Y decía, estamos planteando un reconocimiento universal de derechos humanos, empezamos la casa por el tejado. Primero tendríamos que hablar de responsabilidades humanas. Primero tendríamos que hablar de qué responsabilidad tenemos, y eso Teresa Mojín lo decía el otro día. O sea, primero tenemos que ver cada uno de nosotros, de nosotras, qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer factible una vida buena para toda persona, para todo ser humano. Y evidentemente los derechos yo los voy a seguir defendiendo, considero que son un constructo excelente, pero nos falta la otra parte. Y la otra parte la delegamos enteramente en el Estado y eso es un error. O sea, hemos de recuperar la idea de ciudadanía responsable, comprometida para una acción transformadora de la sociedad. Solamente eso, una pequeña cosa. Muchas gracias. Y un placer compartir el aniversario con todas vosotras, todos vosotros. Esto es un lujo. Bueno. Un año, si vuelve a ser 9 de mayo, traeré pastel. Bueno, y muchas felicidades, Víctor, en tu cumpleaños. No. Eva, yo te planteo ya la primera cuestión. Ponencia del Víctor. Pues es indiscutible. Si no tiene espacio, pues, se lo busca. Con lo cual, es decir, en la jornada 1, la jornada 2, ponencia al Víctor. Víctor Bayarri. Cuenta con ello. Segunda cosa, bueno, felicitar a los organizadores, a toda la gente que habéis trabajado. Yo siempre, cuando me marcho del foro, tengo la sensación de no saber casi nada. Yo vine siendo persona y me marcho siendo ser humano. Sí. Ignacio y Víctor siempre nos colocan personas que no las han leído, pero se lo inventan. No os lo creáis. Con lo cual tengo una sensación de no saber quién soy y que soy un inculto. Por tanto, te rogaría que en Palencia no fuera así, porque No, es que vale. si no de verdad, Te marchas vas a con una... sentir muy bien. Llegas normal, te vas pequeñito. Nada, no te preocupes. Bueno, no, la verdad es que creo que, fuera bromas, es un foro importante. Tenemos que plantear también otra cuestión, Eva. Los jubiletas en un lado y la gente joven, que es la que tiene futuro en otro. Porque nosotros... No, yo no lo creo. ¿No? Eso, ¿No? Bueno. No. Tenemos que convivir. Bueno. ¿Veis? Es que no lo acierto. Es que no. Bueno, en fin, fuera bromas. Yo creo que es un foro importante, un lugar de encuentro importante. Creo que tenemos que recuperar esa vigencia, esa fuerza que teníamos en otros foros, igual que el que hemos padecido ahora. Y, por tanto, estoy seguro que lo vamos a hacer con una energía importante. También explicaros, y lo digo con envidia, has explicado tu realidad y me da envidia, porque habéis hecho muchas cosas. Es decir, se hacen cosas súper interesantes que no conocemos y, por tanto, en tanto en cuanto hayan cosas para explicar, hay que tener un lugar como este para poderlo aprender. Por tanto, aprendo tú a TADES, ser humanos, en cultura, en fin, es una pasada y hay que hacerlo, ¿vale? Nos vemos en octubre. Muy bien. Pues, presidente. Bueno, no sé... Fidel. Fidel, perdón. Perdona, Claro. Fidel.
Bueno, no tengo palabras para felicitar, como sería repetirme, y lo que ha dicho Víctor, el presidente, y la exposición de Eva. Pero basta que sea en Palencia, lógicamente, como bien dice Ramón, si la gerente lo permite, en Palencia hay dos cositas ahora de actualidad. Por una parte, se ha puesto en marcha un clúster como Palencia Ciudad de los Cuidados, donde enlazando las tecnológicas y todas las organizaciones de alianzas, que estamos en el proceso, segundo año, pero bueno, puede ser interesante a lo mejor Eva exponerlo. Y por otra parte, y a lo mejor algo que he oído de los seniors, bueno, algunos que hemos estado en este campo, hace ya 8 años, hemos echado a andar una forma de envejecer activamente, de forma colaborativa, y hemos creado una organización que ahora tenemos 107 socios, y que si en la agenda hay un espacio, pues os los podemos exponer también. Yo creo que es interesante porque es hablar de nuestro futuro. No sé si como personas o como seres humanos, pero en todo caso, interesante. Y ya por último, en la parte lúdica, cultural, que por supuesto de eso sabe mucho Eva y algunos también, porque lo hemos pateado, posiblemente podamos ser un espacio, usar el casino, una de las comidas o lo que fuera, y si el tiempo lo permite, yo me ofrezco a ser guía voluntario, la parte del museo de la calle Mayor, que a lo mejor ha terminado una publicación en esas fechas, y aunque sea para que tiréis el librito, si no os gusta, si lo logro editar, por lo menos vais a conocer Palencia con el corazón de un palentino. Y bueno, nada más, porque ya digo que todo esto no lo he hablado con Eva y No, lo he la verdad dicho... es que acabo de hablar de un proceso de co-creación y acabo de organizar el foro. Bueno, me he permitido decir Sí, cosas sí, todo cabe, claro en que la sí. confianza de Que que me unos siento- co-crean más que otros. Sí, 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 sí. Vale. No, tiene, de verdad, ha empezado el proceso de co-creación, ha lanzado sus ideas y por supuesto que las recogemos. Muy bien, Fidel. Aprovechad también. Bueno, ¿alguien más? Sí. Ángela. Una cosita no, tú di lo que tengas que decir, Ángela. Sí. Bueno, a mí una de las cosas, creo que lo que más me ha impactado y lo que me ha dejado un poco en shock, y tengo que pensarlo mucho, es lo que hablaste de pues, todo aquello que se mueve en el mundo y la falta de recursos que va a haber. Llevamos un tiempo que solamente reclamamos derechos, reclamamos recursos, estamos reclamando. Y no sé si estamos haciendo lo suficiente por los humanos, estos valores humanos que tú hablas, ¿no? Entonces, de verdad, creo que esto es una de las... Yo te propongo Venga. que hablemos de eso un poquito más en el siguiente foro, porque creo que nosotros le debemos al resto del mundo que le dediquemos nuestro tiempo y que le dediquemos a lo mejor esos valores que creo que los tenemos, que nuestras organizaciones tienen esos valores, vamos, estoy convencida, y que hay una falta de esos valores tan importantes, se están vulnerando los derechos de las personas en todos sitios, y creo que sería importante hablar bastante más de eso porque me he quedado cortita con tu intervención, así que te propongo eso. Tomo nota. Gracias. Yo creo que al hilo de lo que dice Ángela, yo tenía preparadas algunas diapositivas que suprimí porque si no, yo no termino nunca, ¿no? Dije, en algún momento hay que acotar la intervención al espacio de tiempo con que contamos, pero yo pensaba hablar también del problema de la vivienda. En estos momentos, según titulares que hemos podido leer en la prensa generalista en los últimos meses, en España hay un déficit de 3,5 millones de viviendas. Porque han venido 2,5 millones, 3 millones de inmigrantes de aluvión en poco tiempo y en un sitio tienen que vivir. En España además es un problema que no tiene solución. Yo asistí hace poco a la conferencia de uno de los máximos especialistas del sector, un señor que está reconocido como
uno de los máximos exponentes de lo que es el sector inmobiliario en España. Y el moderador le hizo esta pregunta, dijo, bueno, ¿tiene solución el problema de la vivienda en España? Y la respuesta fue no. Porque en España fabricamos o construimos 90.000 viviendas al año. Imagínate cuándo vas a llegar a... Además, cada año hay más de 90.000 personas que acceden a necesitar una vivienda, ¿no? Con lo cual es que cada año va a ser peor. A finales de los años 20, del siglo XX y principios del siglo XXI, años 90, años 2000, en España se construían más de 300.000 viviendas al año. En el año 2006 fueron más de 600.000 viviendas. Hoy solo construimos 90.000. Con lo cual dices, claro, ¿qué necesitamos para construir esos 3,5 millones de viviendas que necesitamos? Pues necesitaríamos primero suelo, pero resulta que el proceso para construir, para convertir suelo rústico en suelo urbano tarda 15 años. O sea que si ahora nos pusiéramos ahí como locos a generar suelo para construir viviendas, eso daría resultado dentro de 15 años. Y tenemos otro problema, y es que para construir 3,5 millones de viviendas necesitamos importar trabajadores de la construcción, porque en España no hay operarios de la construcción. Tampoco hay trabajadores en el sector social, pero específicamente en el sector de la construcción no hay trabajadores. Si tú importas 1 millón de trabajadores para construir viviendas, ya no necesitas 3,5 millones de viviendas, necesitas 4,5 millones de viviendas. Necesitas, o sea, que es la pescadilla que se muerde la cola. Digo esto porque yo suelo ir a trabajar por las mañanas en una cosa que hay aquí en Madrid, que es el tren ligero, es una mezcla de metro y tranvía, ¿no? Y lo cojo ahí en la estación de Colonia Jardín, suelo ir muy temprano, lo suelo coger a eso de las 6:30 de la mañana, y cuando voy en el vagón soy el único autóctono. Ahí todos son inmigrantes menos yo. Entonces la gente que se levanta por las mañanas y que sale a producir en este país, pues muchos de ellos son foráneos, ¿no? Ahí los hay subsaharianos, africanos, los hay ucranianos, los hay de Europa del Este, hay muchísimo hispanoamericano aquí en Madrid, y estos son los que te cambian el diferencial cuando se te rompe el cuadro eléctrico, los que te arreglan las tuberías cuando tienes un problema de fontanería, los que te atienden en los restaurantes y en las cafeterías, los que colocan los encofrados en las obras de construcción, los que atienden a nuestras personas mayores y muchas veces a las personas con discapacidad, y estos son gente que tiene esos problemas de acceso a la vivienda. Yo recuerdo que tuve una conversación con uno de ellos y él me decía que se levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana, salía de casa, se arreglaba, se desayunaba, salía de casa, caminaba 5 o 6 manzanas, llegaba a la parada del metro, hacía un traslado hasta Colonia Jardín cogía el tren ligero y entonces llegaba a Boadilla a su puesto de trabajo o a su centro de trabajo 1 hora y media después. Después de una dura jornada, una agotadora jornada de trabajo, hacía el trayecto inverso y llegaba otra vez a su casa. Bueno, a su casa no. Es que vive en un piso patera donde tiene alquilada una habitación por 600 o 700 euros al mes, con derecho a cocina, compartida con 2 familias más. ¿Vale? Así hay millones de conciudadanos en este país. Tenemos que ser conscientes de que este es un país empobrecido. La renta per cápita en España en 2024 era inferior a la de 2015. ¿Vale? Con lo cual tenemos un problema estructural de falta de recursos. ¿Vale? Y cuando vayamos a decirle a esta persona, yo me imaginaba diciéndole a esta persona que tenemos que reconocer los derechos de las personas con discapacidad, a vivir conforme a sus propias preferencias y a tener un proyecto personal de vida. Y se me va a quedar mirando así y me va a decir, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Yo salgo todas las mañanas a sobrevivir y después de un día agotador vuelvo a una habitación compartida con una gente que es extraña. Es decir, ese señor no está viviendo conforme a sus propias preferencias. ¿Vale? Por tanto, de ahí que yo planteé que no basta con hablar de derechos, porque hay mucha gente que tiene derechos. ¿Vale?
y que es importante que hagamos que sofistiquemos el discurso, que elevemos el nivel del discurso, porque el discurso que generamos hace 25 años no nos vale. Y si no, acabaremos, como nos dijo Sara en Córdoba, como el hámster en la rueda, ¿vale? Y lo que nos tenemos que plantear es, ¿está el sector social preparado para trabajar en esa generación de conocimiento, en esa generación de pensamiento y en esa generación de estado de opinión que nos permita poner en lo más alto de la prelación de valores y de asignación de recursos todo lo que tiene que ver con la atención a las personas con discapacidad o en situaciones de fragilidad? Creo que nos queda mucho trabajo por hacer. ¿Alguien más quiere intervenir? Pues bueno, pues si no, damos por concluido y ahora tenemos la visita al que quiera. Estas plantas, la verdad es que me han hablado muy bien y me apetece verlas. Gracias a todos por haber acudido a este foro y nos emplazamos pues a Palencia, Eva, y muchas gracias.